Hola, ¿qué tal? Soy Dermabox, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión pues vamos a ver cómo se hace pues un terreno de juego nevado. Para empezar yo tengo aquí una plancha de poliestireno expandido, el corcho blanco, que es digamos el terreno donde voy a simular esta nieve. Como veis, tiene pegados unos pequeños relieves, también hechos del mismo material. Bueno, pues para hacer ese efecto de unas acumulaciones de nieve o irregularidades en el terreno. De esta manera no queda tan plano y es más interesante. Lo primero que hago yo es ponerle masilla de esta que veis aquí, masilla para las paredes, masilla tapa grietas. Primero, para tapar un poco todos los poros de este material, para que luego al echar el pegamento no se filtre y no se caiga todo el pegamento, porque es como un colador este material. Y también para suavizar un poco las formas y que las curvas no sean tan pronunciadas. Esta masilla yo la aplico, como veis, directamente con un pincel, lo voy restregando. Se puede hacer en zonas más amplias incluso con la mano. Es soluble al agua, se disuelve se hace más líquida si le echas un poquito de agua, por lo tanto se puede suavizar para que la superficie sea un poquito más que no queden grumos, ni piquitos, ni nada. Como veis, tampoco hace falta cubrirlo todo, pero una capa fina por el material por encima, suficiente. Como veis aquí, tiene este color un poco beige, eso es que todavía está húmedo. Y bueno, he cubierto toda la superficie, tanto las partes estas con relieve como las planas. Y una vez seco, veis que ha cambiado el color, ahora es mucho más blanco mate y se ha endurecido. Ahora tiene un tacto rugoso y mucho más duro. Y ahora aplicamos lo que es la nieve. Yo utilizo varios pasos que os explico. Primero, pegamento. Esto es cola blanca. Le he echado un poquito de agua, digamos un 10% de agua sobre la cola blanca original, simplemente para que fluya un poco más. No hace falta que sea pegamento diluido, sino simplemente para que fluya un poquito la cola blanca. Ahora lo extiendo para que cubra toda la superficie. Con esto lo que vamos a crear es, bueno, pues una capa adhesiva donde ir aplicando todo este polvo de nieve. Y ahora directamente del bote, bueno, se puede aplicar con un colador o hacer unos agujeritos digamos en el plástico protector como si fuese un salero. Yo más o menos tengo cogida la medida y lo voy echando así directamente del bote, que caiga bien. No tengo problema en que en algunas partes haya exceso, porque luego el exceso se puede quitar. En las uniones entre las partes con relieve y las partes planas también lo he hecho bastante para que se suavice esa superficie. Y ahora sí que le voy a echar pegamento de nuevo, con este tipo de bote que cae como con gotas, unos chorritos. Este sí que es un pegamento bastante diluido. Vamos a poner que está al 50-50. Con esto, como veis, se van quedando gotas. Las gotas del pegamento se quedan por encima. Con esto lo que se consigue es que se genere un poco de textura en la nieve. Aunque ahora, como vais a ver, con alcohol, esto es directamente alcohol, lo pulverizo sobre el pegamento que acabamos de echar y esas gotas se deshacen porque rompe la tensión superficial del agua el alcohol y penetra perfectamente por toda la superficie. Pero ya ha ido generando una pequeña textura, un relieve diferente, como si fuese más hielo, pero nieve, pero con zonas congeladas. Y ahora, aunque parece excesivo, pero vuelvo a echar otra vez pegamento. Igual, cola blanca diluida 50-50. Bueno, aquí lo voy espolvoreando, o sea, le voy dando con la botella esta
para que vaya cayendo el líquido. También se puede pulverizar y así empuja un poco el polvo y va generando también diferentes texturas. Esto ya es ir viendo que cada uno qué es lo que más le gusta. Como veis aquí, todo está ya empapado en cola blanca con agua. Las zonas donde hay más charcos, como veis ahí, que ahí está más con más líquido, luego esas zonas van a suavizar más y se van a quedar más planas. Entonces, ahora también se podría jugar incluso con el pincel, dándole pequeños golpecitos, generando diferentes texturas. Esto ya como cada uno pues lo que quiera. Incluso hacer pisadas, por ejemplo, se pueden hacer en este momento, hacer pisadas con una miniatura y así que queden rodadas a lo mejor de un carro o de una rueda, de lo que sea. Y después de 5 meses de que se ha secado, pues así queda. Todo muy duro. Veis ahí esa textura que parece que está congelado realmente, ¿no? Parece que estás encima de un iceberg, más que de la nieve. Y ahora lo que voy a quitar es el exceso, porque aunque con toda la cantidad de pegamento que he echado, como veis aquí con un pincel suave, lo vas pasando y se levanta muchísimo polvo de nieve. Lo más fácil, pues volcarlo directamente y con el pincel ir quitando todo. Parece que no, pero tiene muchísimo exceso. Lo vas pasando y cae mucha nieve. Por lo tanto, esto ya es ir limpiándolo. Si en algunas zonas se ha quitado demasiado, pues se vuelve otra vez a aplicar. Una de las cosas que puede pasar, como veis aquí, es que quedan unas pequeñas rendijas entre las partes que están más con relieve y las partes planas, porque bueno, no ha penetrado bien la nieve, la cola ha hecho que se desplace y queda esas ranuras que hay que tapar. Bueno, yo tengo el producto este, que es el típico de textura de nieve de Vallejo, y bueno, pues lo voy aplicando con un pincel, dándole toquecitos, tapando cada una de esas grietas, o aquí con esto también te sirve para tapar todas las imperfecciones que veas que no te gustan. Si quieres una zona con más relieve, pues con esto lo generas, o incluso si quieres una zona más plana, pues con el pincel un poco húmedo, pues vas haciendo zonas un poco más planas, más lisas y más suaves. Como veis aquí se va aplicando por todas las zonas que no me convencen y queda totalmente disimulado. Y con esto ya estaría. Pongo aquí la cámara muy cerca para que veáis toda esa textura que se ha ido generando como de hielo, no un terreno uniforme plano, sino que tiene muchísimo relieve. Y es así de sencillo. Dejo por aquí unas imágenes. Perdón por la cámara, pues está hecho con el móvil y el contraste se va de paseo, pero bueno, para que veáis un poco cómo queda todo ese relieve. Y es muy fácil, simplemente es ir echándolo. Ahora, tarda mucho en secar. Tengo aquí otras fotos de otro trabajo que hice con un camino. Bueno, pues primero se dibuja el camino y luego se va aplicando la nieve encima. Y como veis, con diferentes zonas, con más tierra, menos nieve en algunas zonas, que parece que está congelado la tierra. Aquí ves el camino con las rodadas de haber pasado algún carro. Y nada más. Como veis, tengo otro también de hierba y un campo, un camino embarrado, que si este vídeo tiene muchos likes, pues os enseño cómo hacerlo, cómo aplico yo este barro húmedo. Así que nada más. Hasta el próximo vídeo. Adiós.